En efecto, hoy para la Agencia Tributaria pues es un buen día, puedo decir. Hoy entra en vigor una norma que nos dota de unos instrumentos muy potentes para la lucha contra el fraude. Desde que en los primeros días de enero asumimos el comité de dirección de la agencia los puestos que actualmente ocupamos, hemos trabajado intensamente en estas medidas. El Ministerio, con la Dirección General de Tributos, las ha propuesto, el Gobierno las ha aceptado y el Parlamento las ha impulsado. Y hoy es el día en el que las vemos en vigor, medidas que se venían reclamando o proponiendo desde hace mucho tiempo, que también el colectivo de inspectores había propuesto y que por distintas razones se habían ido aplazando. Por eso puedo decir que nosotros estamos muy satisfechos por la aprobación de esta ley y su entrada en vigor y, por supuesto, esperamos estar a la altura en su aplicación. Porque, aunque yo no voy a insistir en lo que decía el secretario de Estado de la importancia de la lucha contra el fraude como una medida en estos momentos de política económica, pues sí que voy a hacer simplemente mía una frase que decía el presidente del Gobierno el otro día cuando reunió al comité de dirección de la Agencia Tributaria en Moncloa. El presidente decía que este Gobierno tiene la obligación de hacer del fraude fiscal una práctica en desuso, porque es de justicia y porque este camino nos acerca a nuestro objetivo, que no es otro que crecer y crear empleo. En esa frase yo creo que está resumido lo que nos proponemos en relación con el fraude fiscal. Por supuesto, y aunque esta es una responsabilidad de la Agencia Tributaria, que no eludimos, como ha dicho el secretario de Estado, yo llamo a la conciencia fiscal de los ciudadanos a que entre todos seamos conscientes que esa práctica nos perjudica a todos. Y sin más preámbulos, y aunque muchas de las medidas han sido reiteradamente comentadas, pues no está de más recordar alguna de ellas. En particular hay una medida absolutamente novedosa que se ha implementado en otros países de nuestro entorno, pero también en fechas recientes, que es la limitación del uso de efectivo. Los ciudadanos tienen que saber que a partir de la entrada en vigor de esta medida, que es dentro de 20 días, no se van a poder pagos en efectivo por encima de 2.500 euros. Es cierto que el efectivo es un medio de curso legal, pero hasta este límite de 2.500 euros. A partir de ahí, quien satisfaga cantidades superiores debe saber que se enfrenta a una infracción administrativa, comete una infracción administrativa y se enfrenta a una sanción del 25%. Son responsables de esta infracción tanto el que cobra como el que paga. Y cualquiera de ellos o terceras personas podrán denunciarlo a la Agencia Tributaria. En breves días pondremos a disposición de todos los ciudadanos en la página web de la Agencia Tributaria una pestaña dentro de donde ahora mismo ya se pueden presentar denuncias tributarias específicas para poder hacer estas denuncias del pago en efectivo. Otra obligación nueva y trascendental es la de informar sobre cuentas, bienes, derechos, inmuebles situados en el extranjero. Nosotros, en principio, la Agencia Tributaria no dispone de una información por suministro para tener identificados estos bienes y por ello vamos a pedir a los ciudadanos que nos los comuniquen. Pero como afortunadamente se van intensificando los mecanismos de colaboración también con terceros países y cada vez es mayor la información de la que disponemos. Además, en el caso de que esta obligación se incumpla y que nosotros detectemos esos bienes, además de la sanción administrativa consistente en 5.000 euros por dato conjunto de datos con un mínimo de 10.000 por declaración, además de eso hay una sanción de las más potentes que han existido en nuestro ordenamiento tributario en la historia. Cuando se descubra un bien no declarado, tendrá la consideración de incremento no justificado de patrimonio, y ello con independencia del ejercicio del que ese bien o derecho proceda. Se imputará, en todo caso, al último ejercicio no prescrito que sea posible regularizar y, además de aplicarse una sanción muy grave, esto es del 150%, serán exigibles intereses de demora.
lo que quiere decir que a partir de estos momentos la agencia tributaria va a disponer de toda la información sobre bienes y derechos en el extranjero de todos los contribuyentes españoles. Otra medida también desde hace mucho tiempo reclamada por los profesionales de la lucha contra el fraude era las modificaciones en el régimen de módulos. El régimen de módulos surgió hace más de 30 años con el objetivo de reducir las cargas administrativas de aquellos contribuyentes con menor capacidad, poder adquisitivo y capacidad de organización. Esta realidad puede seguir vigente, por supuesto, en determinados sectores, pero cada vez es menor. Y por otro lado, se ha apreciado que hay determinados sectores, determinados grupos de actividades de las que se acogen al régimen de módulos que estaban favoreciendo la facturación irregular. Por ello, se establece una exclusión del régimen de módulos para determinadas actividades cuando más del 50% de la facturación se realice con empresarios y profesionales. Este es un régimen que tenía su razón de ser en que eran pequeños empresarios profesionales que trabajaban con particulares o que realizaban sus trabajos para particulares. Por lo tanto, esta exclusión, a juicio de la agencia tributaria, tiene mucho sentido. Además de estas medidas, como decía el secretario de Estado, son muy importantes las medidas que se contemplan para garantizar el cobro de las deudas tributarias. Muy importante el adelanto del momento en el que se pueden adoptar medidas cautelares. Ya no es necesario que haya una propuesta de liquidación, como ocurría hasta la fecha, para poder adoptar una medida cautelar. Estas podrán adoptarse en cualquier momento en que se aprecie riesgo recaudatorio, incluso aunque no exista una propuesta de liquidación, y también cuando un expediente sea denunciado por delito fiscal. En cuanto a las medidas que se cautelares de expedientes en delito fiscal, hay que destacar además que podrán adoptarse no solo con respecto al obligado tributario, sino con respecto a cualquiera de los que estén imputados en ese proceso penal. Hay otras medidas como son la ampliación de la responsabilidad de los sucesores de sociedades, que ahora van a responder no solo por la cuota de liquidación, sino por percepciones o cantidades que hayan podido percibir con anterioridad. Hay un nuevo supuesto o una ampliación de la responsabilidad subsidiaria en el caso de los tributos retenidos o repercutidos que no se ingresan. Hay medidas dirigidas a evitar la práctica fraudulenta consistente en pedir reiterados aplazamientos o fraccionamientos de pago por razones distintas a las de las dificultades económicas del sujeto pasivo, y hay una medida también muy potente que es la inversión del sujeto pasivo que pretende evitar que, como ha venido ocurriendo en los últimos años, cantidades importantes de IVA sean solicitadas la devolución por aquel que lo ha soportado y, sin embargo, quien lo ha repercutido no llegue a ingresarlo en el Tesoro. En definitiva, y aunque son muchas más las medidas de las que podemos hablar a continuación, creo que este es un repaso de las más importantes, a las que podríamos unir otras relativas al IVA en procesos concursales, que también estábamos perdiendo. En fin, son medidas técnicas, pero lo cierto es que iban en detrimento de la recaudación, ahora se corrigen, y otro conjunto de medidas. Y hasta aquí lo más importante, simplemente decir que, insistir en lo que decía el secretario de Estado, de los buenos resultados que la agencia está obteniendo en este ejercicio,